Estamos en Semáforo, acá en Radio Universidad de Chile, martes 10 de septiembre de este 2024, y queremos seguir comentando de algunas actividades que además van a estar en desarrollo en estos días. En particular, estoy hablando del 8º encuentro de narradores orales Nutram, el 13 y 14 de septiembre en concreto. ¿Dónde? En el Centro Cultural Matucana 100. Y para conversar qué se espera de este 8º encuentro, quiénes participan, hacer un poquito también de historia considerando las versiones anteriores. Así que damos la bienvenida a quien se encuentra con nosotros y nosotras acá en estudio, Andrea Gaete, integrante de la directiva del Círculo de Narradores Orales de Chile. Andrea, bienvenida, gracias por asistir acá a Radio Universidad de Chile. Pucha, muchas gracias. La verdad es que se agradece que en una radio nos tomen en cuenta. La narración oral es súper importante. Andrea, y conversemos, ¿te parece?, de este 8º encuentro de narradores orales que es organizado por el Círculo de Narradores Orales de Chile, CINOCH, y que congrega a cuentacuentos, a narradores, a músicos, a artistas, educadores. Hay varios incluidos acá en este tipo de actividades. Primero, si te parece, hablemos de la actual versión. Bueno, mira, esta versión finalmente se decidió hacerle Matucana 100 porque el énfasis que tiene actualmente es visibilizar la parte escénica de la narración oral. Lo que pasa es que la narración oral históricamente, por lo menos en nuestro país, está más asociada al fomento lector, ¿no es cierto?, o a la parte patrimonial. Pero resulta que desde el 2022 formamos parte de la Ley de Artes Escénicas, en que la narración oral es distinguida como una disciplina escénica, también junto con el circo, el teatro, la danza, etc. Entonces lo que queríamos era relevar esta particularidad que también es escénica. Entonces nos pareció que, porque antes se había hecho en otros lugares que no estaban tan vinculados a lo escénico, pero por eso en Matucana 100. Y esa es la particularidad sobre todo, pero igual durante los 2 días que vamos a tener, aprovecho de decir el programa, en la mañana ponencias, después en la media tarde talleres, y más en la noche, ronda de cuentos. Entonces las ponencias se pueden encontrar no solamente vinculados con lo escénico, sino también con la educación y lo patrimonial. En realidad todo se junta. Nosotros pensábamos en algún momento que lo podíamos separar, pero no se puede separar porque la narración oral forma parte de lo que es la comunicación y lo que es la identidad de una comunidad. Entonces vamos a tener ponencias en ese sentido, también más vinculadas a la educación y también más vinculadas a lo escénico. Andrea, y me parecía también interesante porque además este encuentro, bueno, eso significa la palabra Nutram, un encuentro, un acogerse, un encontrarse en una energía, en un calorcito de poder ahí escucharse, reflexionar, ruedas de cuentos. Además entiendo, hay 6 narradores por día. ¿Qué entendemos cuando ustedes hablan de un abanico de estilos y repertorios? Bien, claro. Lo que pasa es que no hay una sola forma de narrar. Por ejemplo, se ha desarrollado mucho la narración oral en el contexto educativo y, por ejemplo, ahí tenemos muchas personas que narran con un kamishibai. Y el kamishibai, no sé si sabes lo que es, pero es un pequeño teatro de ¿japonés? papel. ¿Sí, papel? Ese, claro. Y entonces ahí tenemos una forma. Otra forma es que yo narro sin nada. O sea, con ropa. Desde la improvisación. No necesariamente la improvisación, porque yo sé el relato. Lo que pasa es que hay una comunicación con el que está escuchando. Yo no me aíslo para contar el cuento. No pongo una cuarta pared, sino que me estoy comunicando con los ojos, con el cuerpo y entendiendo lo que, cuando digo algo, cómo repercute en el que está escuchando. Entonces hay un pequeño diálogo.
Hay una improvisación, sí, pero es en función de cómo me escuchan. Entonces hay un abanico grande de estilos entre cómo yo cuento para niños, con participación, con qué sé yo, o incluso con títeres, a cuando cuento sin nada. Y entonces de ahí tenemos cuentos para niños, cuentos para más adultos, cuentos para adultos. Andrea, también quería invitarte a conversar lo que ha sido el trabajo desde el Círculo de Narradores Orales de Chile. Hablamos de que este es un 8º encuentro, o sea, hay varias ediciones previas. ¿Cuáles han sido quizás las lecciones, los nuevos desafíos para seguir avanzando en un encuentro como este? Y además en una, bueno, asociación cultural que fue constituida en 2015, entiendo. Sí, sí. Bueno, el desarrollo pasan muchas variables entre medio. Para empezar, durante la pandemia tuvimos que quedarnos en la casa encerrados y ahí esta versión que era presencial y gratuita pasó a ser una versión híbrida y también empezamos a cobrar. No mucho, pero en realidad consideramos que teníamos que valorizar nuestro trabajo porque Nutram significa poner en la mesa también. Y nosotros hacemos un libro con esto, lo financiamos para poderlo editar. Y el streaming de ahora implica también gastos, entonces por eso. Y esos son los desafíos en cuanto a la tecnología. Y en cuanto al contenido, diría que hemos pasado de esto, así como que antes entendíamos como que era todo bastante dividido y podíamos decir, sí, lo educativo, lo patrimonial, incluso lo hospitalario, etcétera. Y ahora decimos, chuta, pero está todo mezclado. Vinculado. No, entonces también el desafío es visibilizarnos en la comunidad, entendiendo que la narración oral es un arte, una disciplina, es una forma de comunicación que ha estado desde que el hombre es hombre. Y forma parte de todo. Antes escuchaba a las chicas que estaban y hablaban de un cuento, que a la gente le gusta escuchar cuentos, sí, porque los cuentos nos hacen sentido, básicamente. Sí, por ejemplo, estaba revisando ahí las redes sociales y encontré algunas frases que pueden ser bien, bien inspiradoras. Por ejemplo, decían contagiar la energía que florece de este oficio y también esta invitación a fluir y a flotar con las palabras, pensando en este encuentro, porque bueno, habían varios integrantes del equipo que hacían algunos videos y lo compartían ahí en redes sociales a propósito de la actividad en Matucana 100. Andrea, claro, porque este programa, tú lo decías, considera 2 días, el 13 y 14 de septiembre. No falta nada para eso, con ponencias sobre el arte de contar cuentos, adaptaciones para narración oral, como Las 1001 noches. ¿Qué es la oralidad? Es una también ahí de las ponencias, planteándolo como pregunta, como debate, me imagino. Laboratorios escénicos, rueda de cuentos. ¿Cómo se piensa en un programa cuando hablamos de la narración oral? Ya. Mira, nosotros hacemos una convocatoria con varios meses de anticipación, invitando a que las personas, si quieren hacer una ponencia. ¿Qué significa hacer una ponencia? Significa que yo reflexiono sobre un tema, lo pongo en un escrito y ese va a ser un libro. Entonces hacemos la selección en función de las personas que mandan, que cumplen con las bases, que básicamente siempre todos cumplen con la fase. Durante la pandemia tuvimos incluso exponentes de otros continentes. Entonces, eso, y después nos planteamos para este año, justamente que yo te estaba hablando al principio, de que como llevamos 2 años ya reconocidos como disciplina escénica y del cual paso la propaganda, yo soy la representante en el Consejo de Artes Escénicas de la narración oral, te digo que es súper importante visibilizarnos como arte escénico. Y en ese sentido, por eso la programación este año también incluyó talleres, porque necesitamos que las personas que están incorporándose, sobre todo desde la práctica, por ejemplo, en establecimientos educacionales, tengan la oportunidad de saber o de reconocer qué es lo escénico, qué es lo que ella hace.
No decirle estás haciendo algo mal, pero sí que reconozca cuáles son las variables que, por eso, cómo me paro, cómo me dirijo. Y después esta ronda de cuentos también para mostrar esta diversidad. Entonces nos planteamos en esta programación que fuera muy atractiva, que invitara a más público para tener más personas que conocieran la narración oral desde todas sus formas. Y Andrea, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan, retomemos esta invitación, este 8º encuentro de narradores orales, el NUTRAM 2024 en el Centro Matucana 100. De hecho, también se ingresa a través de las redes de Matucana o de ustedes, pueden encontrar todos los detalles y además de otras actividades que nos querías comentar que vienen. Sí, lo que pasa es que justo coincidió con septiembre y nosotros históricamente como Círculo de Narradores Orales, que aprovecho de decir, somos una agrupación que ya en este momento somos casi 50 y estamos a lo largo de todo el país, cosa que ha sido muy interesante y desafiante también, porque como estamos tan centralizados como país, ¿qué significa estar a lo largo del país? Y cómo podemos comunicarnos y cómo podemos compartir también experiencia. Bueno, eso. Entonces, sí, tenemos programado este mes, a fin de mes, en el DETUCH, que es la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, programamos una serie también de rondas de cuentos que van a ser entre el 25 y el 28. El 25 vamos a hacer unas charlas gratuitas en la cual vamos a hablar distintos ámbitos de la narración oral que tienen que ver con el estado del arte, del desarrollo en Chile de la narración oral. Por otro lado, algo más específico que tiene que ver qué es la narración oral escénica y también en relación a las políticas públicas, que se lo voy a hacer yo. Y después, el jueves, viernes y sábado también vamos a tener rondas de cuentos que son con 4 o 5 narradores a las 8 de la noche, de 8 a 9, y eso sí tiene un costo, se paga por Ticket Plus. También se puede meter en la página del DETUCH de la Universidad de Chile y ahí van a encontrar toda la información. Y la idea es difundir la narración oral escénica en este caso. ¿Por qué crees que es complejo en ese reconocimiento hoy día cuando hablamos de políticas públicas, de artes escénicas desde la narración oral? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que ha habido una cierta mirada hegemónica de que el teatro es como la gran expresión escénica y de ahí, bueno, el circo y la danza, pero después están los títeres, la narración oral y la ópera que se metieron en la ley. Es un camino, porque tenemos que ser reconocidos por todos los ámbitos que implica la cultura, desde los propios artistas hasta los municipios, las seremías, etcétera, las salas. Entonces nos pasa con Matucana 100 que fueron súper generosos en recibirnos, pero no todas las redes, hay una red de salas y no todas las salas tienen esta apertura, porque quizás les parece que la narración oral es como poco. Tenemos que demostrar que es un arte escénico que no es fácil pararse en un escenario y sin nada conquistar al público y tener esto que es una forma tan despojada de escenografía, etcétera. Por supuesto que tiene sus propias reglas. Yo me visto de una manera particular, hablo de una manera particular, me muevo, pero tenemos que instalarnos. Entonces, eso es lo que pasa, que es un camino largo, pero que lo estamos logrando. Entonces, yo que estoy ahí en el consejo, he visto que no hay una reticencia porque justamente formamos parte del consejo, pero hay poco conocimiento. Tienen que ir abriéndose más puertas, más ventanas, más de todo. Y tenemos que difundirlo y aprovecho a darle las gracias a ustedes porque también nos están dando esta posibilidad. ¿No? Y a nosotros y nosotras de seguir conociendo, salir un poco quizás de esa ignorancia del alcance de este oficio, disfrutar además de esta posibilidad. 8º encuentro de narradores orales, hemos conversado y además que se va a concretar el 13 y 14 de septiembre en el Centro Cultural Matucana 100. Agradecemos a Andrea Gaete, integrante de la directiva del Círculo de Narradores Orales de Chile, acá en los estudios de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes también. Están todos invitados. Si quieren saber más, escríbanos a nutramsinoch@gmail.com.
Ahí está también entonces ese dato. Agradecemos a todos y todas que han estado acá junto a Semá